Hola, espero que estén bien y con ganas de estudiar mecanismos. En este video vamos a ver la primera parte de fundamentos de cinemática y mecanismos. Los mecanismos, como toda disciplina, tienen una nomenclatura propia que es necesario definir para entendernos mejor. Vamos a definir primero lo que es grado de libertad. El grado de libertad de un sistema mecánico es el número de parámetros independientes que se requieren para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante de tiempo. Entonces, supongamos que tenemos este cuerpo rígido que se puede mover en el plano X, Y. Para definir de manera única su posición, deberíamos dar tres parámetros que son las coordenadas X e Y de un punto cualquiera y el ángulo de inclinación, este ángulo de acá. De esta forma podemos ver que un cuerpo rígido en el plano tiene 3 grados de libertad. De igual manera, un cuerpo rígido en el espacio va a tener 6 grados de libertad, que son las coordenadas X, Y y Z de un punto cualquiera y 3 ángulos de inclinación. Vamos a definir ahora rotación pura. Para eso supongamos que tenemos este cuerpo rígido en el plano X e Y, que pasa de esta posición inicial a esta posición final. Vamos a decir que este cuerpo está en rotación pura si existe un punto del cuerpo, que vamos a llamar centro de rotación, que no tiene movimiento con respecto al marco de referencia estacionario. En este caso sería este punto de acá, el centro de rotación. Además, todos los demás puntos del cuerpo describen arcos alrededor de ese centro de rotación, como este arco que vemos acá. Y si trazamos una línea de referencia por ese cuerpo rígido que pase por el centro de rotación, esa línea de referencia va a cambiar solo su orientación angular, pero no su posición lineal. Para definir traslación pura, supongamos que tenemos el mismo cuerpo rígido en el plano X e Y, que ahora pasa de esta posición inicial a esta posición final, pasando por esta posición intermedia. Vamos a decir que este cuerpo rígido está en traslación pura si todos los puntos del cuerpo describen trayectorias paralelas, ya sea rectilíneas o curvilíneas como en este caso. Y además, si trazamos una línea de referencia en ese cuerpo rígido, esa línea de referencia va a cambiar únicamente su posición lineal, pero no su orientación angular, como podemos ver acá en este dibujo. Para definir movimiento complejo, vamos a suponer ahora que tenemos el mismo cuerpo rígido en el plano XY, que pasa de esta posición inicial a esta posición final, pasando por esta posición intermedia. Entonces decimos que este cuerpo está en movimiento complejo si su movimiento es una combinación simultánea de rotación y traslación. En este caso, los puntos del cuerpo van a recorrer trayectorias, como estas de acá, que no son paralelas y en todo instante va a existir un centro de rotación que va a estar cambiando continuamente de ubicación. Y además, cualquier línea de referencia que tracemos en el cuerpo va a cambiar tanto su orientación angular como su posición lineal, como podemos ver acá en este dibujo. Miren qué interesante este mecanismo para el accionamiento de los flaps de un avión. Fíjense que mediante la rotación de este único eslabón podemos lograr que el flap se extienda o se contraiga totalmente. Entonces vamos a usar este esquema del mecanismo de accionamiento de los flaps para dar algunas definiciones. Vamos a llamar eslabón a un cuerpo rígido que tiene al menos dos nodos que son los puntos de unión con otros eslabones. Entonces los eslabones pueden ser binarios, como este eslabón de color azul que tiene dos puntos de unión con otros eslabones que son este punto y este punto. Ternario, como este eslabón amarillo que tiene tres puntos de unión con otros eslabones que son este, este y este. O cuaternario, como este eslabón violeta que tiene cuatro puntos de unión con otros eslabones, que son estos cuatro. Por otro lado, una junta es una conexión entre dos o más eslabones que permite algún movimiento o movimiento potencial entre los eslabones conectados. Entonces, todos estos nodos de acá son juntas, ya que permiten el movimiento entre los eslabones conectados. En particular, estas son juntas de pasador y permiten la rotación de un eslabón respecto del otro, salvo esta de acá que es una junta de corredera, pero existen muchos otros tipos de juntas que vamos a ir viendo. A las juntas se las puede clasificar de varias maneras.
por el tipo de contacto entre los elementos, que puede ser contacto de punto, de línea o de superficie, por el número de grados de libertad permitidos por la junta, desde 1 hasta 5 grados de libertad puede permitir una junta, o por el tipo de cierre físico de la junta, que puede tener un cierre de fuerza o un cierre de forma. Vamos a empezar viendo el contacto entre los elementos. Vamos a llamar par inferior a las juntas que tengan un contacto de superficie. Por ejemplo, esta junta de pasador tiene un contacto de superficie, ya que toda la superficie de este pasador hace contacto con toda la superficie del agujero de este otro eslabón, ¿sí? De esta forma, así. Este no es el único tipo de junta con contacto de superficie. Hay 6 tipos que vamos a ir viendo. Por otro lado, vamos a llamar par superior a las juntas que tengan un contacto de punto o de línea. Un contacto de punto tenemos, por ejemplo, en los rodamientos, entre las bolillas del rodamiento y las pistas interna o externa. Y un contacto de línea tenemos, por ejemplo, en este sistema leva-seguidor, en el contacto entre la leva, esta de acá, y este seguidor de cara plana. Podemos ver acá un contacto de línea entre estas dos levas, ¿sí? El contacto que hay entre las dos es contacto de línea. La principal ventaja práctica que tienen las juntas con contacto de superficie respecto de los contactos de punto o de línea es la mayor capacidad de atrapar el lubricante entre sus superficies envolventes. En esta tabla se muestran los 6 tipos de pares inferiores posibles, o sea, aquellas juntas que tienen un contacto de superficie. En esta columna se indican los grados de libertad que permiten cada una de las juntas, y en esta otra columna se indica el símbolo que se utiliza para definirla. La primera es la junta de pasador o revoluta, que permite únicamente el giro entre los eslabones conectados, y por eso tiene un único grado de libertad. Acá tenemos estos dos eslabones que mediante una junta de pasador pueden rotar uno respecto del otro. El siguiente par inferior es la junta prismática, que permite el deslizamiento de un eslabón respecto del otro, pero ese deslizamiento está limitado a una única dirección y por eso también tiene un único grado de libertad. Fíjense acá que estos dos eslabones pueden deslizar uno respecto del otro, pero en esta única dirección. El contacto es de superficie entre los barrales y los agujeros de este eslabón central. Las juntas de pasador que vimos antes y las prismáticas que estamos viendo ahora son las únicas que son útiles en los mecanismos planos y por eso son las más utilizadas. Otro par inferior es la junta helicoidal, que está compuesta por un tornillo como este y una tuerca, y permite tanto la rotación como el desplazamiento. Pero, como el desplazamiento está vinculado con la rotación a través del ángulo de avance de la rosca, tenemos nuevamente un único grado de libertad. Acá tengo este tornillo, ¿sí?, que al girarlo me permite avanzar una cierta distancia. Como caso particular, si el ángulo de la hélice es 0, la tuerca va a girar sin avanzar y en ese caso tendría una junta de rotación. En cambio, si el ángulo de la hélice es 90 grados, la tuerca se trasladaría sin girar y en ese caso tendría una junta prismática. El siguiente par inferior es la junta cilíndrica, que permite tanto la rotación como el desplazamiento, pero sin que estén vinculados entre ellos, o sea, de manera independiente, y por eso tiene 2 grados de libertad. Por ejemplo, en un taladro de pie como este, necesitamos que esta base pueda rotar respecto de esta columna y también que pueda moverse en el sentido vertical. Por eso se trata de una junta cilíndrica. La junta esférica es otro par inferior y permite 3 movimientos angulares independientes entre los eslabones, como vemos en esta imagen de acá. Acá están los 3 movimientos angulares. Por ejemplo, esta es una bieleta de un sistema de suspensión de un auto y en los extremos, esto de acá, tiene juntas esféricas. Esta junta esférica y esta otra junta esférica. Acá tengo otra bieleta de otro modelo de auto, pero fíjense cómo permite el movimiento, ¿sí?, de rotación. ¿Sí? Todos los movimientos de rotación. El último par inferior es la junta plana, que permite una rotación y 2 desplazamientos similar al movimiento del borrador en el pizarrón.
En este caso tenemos este cuerpo sobre esta superficie plana que puede deslizar en cualquier dirección y también puede rotar. Una junta completa es una junta que permite un solo grado de libertad, como puede ser la junta prismática o la junta de revoluta o pasador. En cambio, las semijuntas son pares inferiores, o sea, de contacto de línea o de punto, y tienen dos grados de libertad, que son la traslación y la rotación. Por eso también se las suele llamar junta rodante deslizante. A su vez, tanto una junta completa como una semijunta pueden tener cierre de forma o cierre de fuerza. Una junta con cierre de forma se mantiene unida o cerrada por su geometría. Por ejemplo, un pasador en un orificio, como este, o un pasador en una ranura, como en este caso, son juntas con cierre de forma. Si el pasador está en el agujero, es una junta completa, porque tiene un solo grado de libertad, que es la rotación, ¿sí? Y tiene cierre de forma. En cambio, si está en la ranura, si el pasador está en la ranura, se trata de una semijunta porque permite tanto la traslación como la rotación, ¿sí? Y también es cierre de forma. En cambio, una junta con cierre de fuerza requiere alguna fuerza externa para mantenerla en contacto o cerrada. Esta fuerza podría ser suministrada por la gravedad, por un resorte o por cualquier medio externo. Por ejemplo, en esta leva tengo un cierre de fuerza, ya que es la gravedad la que mantiene en contacto a la leva con el seguidor, ¿sí? Aunque también podría ser un resorte lo que la mantiene en contacto. Hay que notar que la fricción me puede cambiar los grados de libertad de una junta. Por ejemplo, las ruedas del auto normalmente tienen un contacto de rodadura respecto del piso, como este cilindro sobre esta superficie. Sin embargo, en caso de que exista hielo, ese contacto podría ser de deslizamiento, como sucede cuando apretamos los frenos y se bloquean las ruedas, ¿sí? Así. O también podríamos tener rodadura y deslizamiento, como ocurre cuando patinan las ruedas al acelerar mucho, ¿sí? O como pasa acá entre este cilindro y esta superficie. Ahora vamos a presentar algunas definiciones más. Una cadena cinemática se define como un ensamble de eslabones y juntas interconectados de modo que produzcan un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Entonces, esto que tenemos acá es una cadena cinemática, ¿sí? Proporciona un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Por otro lado, un mecanismo se define como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón se ha fijado o sujetado al marco de referencia, el cual por sí mismo puede estar en movimiento. Entonces, si yo fijo un eslabón de esta cadena cinemática al marco de referencia, como puede ser este eslabón celeste, pasa a ser un mecanismo. Finalmente, una máquina se define como un conjunto de mecanismos acomodados para transmitir fuerzas y realizar trabajo. Vamos a llamar bancada o bastidor a cualquier eslabón o eslabones que estén fijos o sean móviles respecto del marco de referencia. Entonces, para este mecanismo de 4 barras, si fijo este eslabón celeste al marco de referencia, a este eslabón lo voy a llamar bancada, ¿sí? Una manivela es un eslabón que puede dar una vuelta completa y está pivotado a la bancada. Entonces, para este mismo mecanismo, ¿sí? Este eslabón rojo es una manivela, ya que puede dar una vuelta completa y está pivotado a la bancada. Un balancín es un eslabón que tiene una rotación oscilatoria o de vaivén y también está pivotado a la bancada, como es este eslabón de acá. Fíjense que está pivotado a la bancada en este punto y hace un movimiento de vaivén, ¿sí? Entonces se trata de un balancín. Finalmente, un acoplador o biela es un eslabón que tiene un movimiento complejo y no está pivotado a la bancada. Entonces, este eslabón de acá, el de color naranja, es un acoplador o biela. Fíjense que hace un movimiento complejo y no está pivotado a la bancada. Supongamos que queremos analizar este mecanismo, que es un mecanismo manivela corredera de un motor de combustión interna, similar a este esquema que tengo acá.
En una primera etapa no tiene sentido dibujar los eslabones con lujo de detalle. Para analizar el mecanismo conviene hacer diagramas cinemáticos que sean claros, que representen de manera simple y esquemática a los eslabones y juntas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si no puede resultar difícil identificar a los eslabones y juntas en un mecanismo complicado. Fíjense que este mecanismo de acá lo podemos representar de manera mucho más sencilla de esta otra forma. Entonces, en esta imagen se muestran las notaciones esquemáticas que se recomiendan para los eslabones y juntas. A un eslabón binario lo vamos a dibujar de esta manera, donde estos círculos representan a las juntas de pasador. Este es un eslabón ternario con 3 juntas de pasador y este es un eslabón cuaternario. Esta es una media junta fija, o sea que pueden rotar y deslizar. Esta es una junta de rotación móvil y esta es una junta de rotación fija. Y acá tenemos una junta de traslación móvil y esta es una junta de traslación fija. Y por último tenemos una media junta móvil. Entonces, acá tenemos como ejemplo este mecanismo que tiene juntas de rotación fijas, como son esta y esta. Juntas de rotación móvil, como son esta otra y esta otra. Una junta de traslación fija, como es esta, donde este eslabón puede deslizar. Una junta de traslación móvil, como es esta otra de acá. Una media junta móvil entre estas dos levas. Este por otro lado es un eslabón ternario. Este otro también es un eslabón ternario, donde acá tengo una media junta. Y estas son juntas completas. Y el resto son eslabones binarios. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Acá les dejo la bibliografía que pueden consultar para profundizar el tema. Y si tienen alguna consulta, la podemos ver o en la clase o me pueden escribir a mi mail. Hasta la próxima.